Pues me apetece mucho esta tertulia madridista que se está instalando ya los miércoles en el canal con Andrés y con Eloy. Vamos a ver qué se cuentan hoy. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Mejor que se cuentan, ¿qué cuentan Andrés y Eloy? Pues lo vamos a ver, ¿no? Después del partido de ayer, un partido en el que yo creía que íbamos a vivir pues, la primera noche plácida, sin ninguna dificultad en la temporada del Madrid, pero se ve que este equipo está abonado a hacernos sufrir de maneras a veces un poco inexplicables, ¿no? Vamos a hablar del partido, vamos a hablar del arbitraje, de lo de Vallejo, de la lesión de Mbappé, de muchísimas cosas, ¿no? Porque también viene un derbi, ya sabéis, el fin de semana y todo esto lo quiero comentar con ellos. Voy a saludarles. Andrés, Eloy, ¿qué tal estáis? Muy buenas, un placer como siempre, Ramón y Andrés. Bien, muy bien. Hombre, es que si no sufriésemos contra el Alavés, que perdería toda la gracia. Y eso que no iba de amarillo. Si llegues de amarillo ya directamente, vamos. yo creo que cuelan el tercero, ¿no? Que ahí tuvieron un par de ocasiones para hacerlo, ¿no? Pero me gustaría ir por orden, porque vimos, yo creo que hay que ser justos, ¿no? 60 minutos de fútbol. Yo creo muy bueno, que fue la continuidad de ese Real Madrid español que a mí ya me dejó mejores sensaciones el fin de semana en cuanto a recuperación del balón arriba, en cuanto a continuidad de los ataques, entendimiento poco a poco de los mejores jugadores del Madrid. Ese papel de Bellingham es fundamental y mientras hubo partido, ¿no? O mientras parecía que había partido, que fue hasta el 3-0 y los minutos posteriores justo que sucedieron al 3-0, el Real Madrid mejoró, yo creo que ostensiblemente. No sé cómo lo ves tú, Eloy. Sí, al final yo creo que una cosa que no hay mucho debate ni tampoco hace falta desarrollar mucho es que lo que sabíamos, que Bellingham iba a cambiar este equipo. Bellingham está siendo el pegamento de la defensa y el ataque, está empezando a combinar especialmente también con Mbappé, como demostraron en el gol, y eso lo vimos. Y luego para mí una cosa muy importante que al final creo que dejará en segundo plano si en el centro del campo trenzamos las jugadas mejor o peor, que son los atajos que tiene este equipo en ataque para ganar los partidos. Nada más empezar, a los 50 segundos, Vinicius hace una jugada que solo puede hacer él o muy poquitos y es el primer gol. Después, como decía ahora, Bellingham y Mbappé también en el minuto 40, un momento decisivo al borde del descanso, se inventan otra jugada también de muchísima calidad y de talento individual que acaba en gol y en el minuto 48 Rodrigo lo mismo, acción individual. Entonces, en muchos partidos de liga y más así que se da en una jornada intersemanal con un partido importante el fin de semana, aprovecharte de los jugadores que te hacen abreviar el camino a la victoria es fundamental. Y eso hace que todo lo demás, lo que tú has apuntado muy bien, salga bien. Entonces, yo la principal noticia positiva del partido de ayer, obviando lo de esos 10 minutos que ya lo comentaremos, es que los jugadores que tienen que estar inspirados lo estuvieron y que por fin Mbappé marcó un gol que no fuera el primer toque, porque los de penalti han sido al primer toque y el resto que había metido, por ejemplo el del Betis, que fue un golazo y el Sí. movimiento fue bestial, también. Pero el gol que vimos ayer, yo sentí alivio de decir, vale, ahora sí, ya por fin le ha entrado uno de sus goles. Andrés, ¿cómo viste tú ese tramo? Por ir compartimentando un poco el partido, porque creo que merece ser compartimentado, porque no podemos, lo malo no puede mezclarse con lo bueno y lo bueno tampoco con lo malo, claro. Y yo la verdad es que fue un primer momento donde por fin vimos a todos brillar, ¿no? Por igual. Y la verdad es que me gustó mucho, incluso Rodrigo. Creo que él no sabe lo importante que es que se afiance mucho en la banda derecha porque yo para mí jugó muy bien muchos partidos en esa banda derecha en su momento y creo que le viene muy bien. Y el gol que mete podría hacer muchas veces más, ¿no? Él no tienes por qué siempre jugar a tu pierna cambiada para luego el tiro, ¿no? Yo veo muchas veces que digo, jolín, es que Rodrigo tiene buen tiro desde la derecha, incluso. Y yo creo que si él se centra y él entiende que él desde la banda derecha puede generar mucho, y yo creo que este gol le va a venir muy bien a él. Y como bien dice Eloy, es que Bellingham es fundamental, más que nada para, digamos, el pegamento de todos, liderar prácticamente lo que es el juego del equipo, porque es que
es como yo muy bien decía, no, oye, este no se la quiere pasar aquí, en este no se la quiere, no, que al final es muy difícil que alguien pueda pensar que en circunstancias del fútbol moderno, con el poco espacio que hay, un jugador pueda, en segundos que dure una jugada, pensar que no le va a pasar a un compañero porque es su compañero. O sea, eso es ridículo, ¿no? O sea, tú haces lo que buenamente puedes, ¿no? Porque muchas veces es que nosotros desde la tele o desde el campo vemos jugadas, pero es que allí mismo en el campo es muy complicado ver situaciones, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de tranquilidad con eso. Pero Bellingham sí que es que lidera todo. O sea, es una cosa, es un jugador que no solo ensambla futbolísticamente, sino también pasionalmente. Yo creo que los jugadores le siguen muchas veces, él apoya a sus compañeros y es increíble. Y luego, como bien dice Eloy, es que el gol de Mbappé es un golazo alucinante. No solamente es él en esa jugada, tiene dos jugadores encima. Es decir, Bellingham recibe solo porque Mbappé atrae a dos jugadores. Entonces se saca ese recurso para dársela a Bellingham de tacón y luego es tan rápido que pasa entre dos jugadores. O sea, pasa entre esos dos jugadores y ya pues el recorte que hace a la velocidad a la que va, el recorte que le hace al defensa, es que es un golazo auténtico. Y luego Vinicius, yo creo que la gente no entiende que jugadores como Mbappé y Vinicius son muy parecidos a Cristiano Ronaldo en el sentido de que Cristiano Ronaldo siempre tardaba 4 o 5 partidos en entonarse, ¿no? Y ya Sí. cogían pues la marcha. Yo creo que eso pues creo que la gente no lo llega a entender. Pedimos a los jugadores que juegan cada 3 partidos estar bien desde el primer minuto volviendo a las vacaciones y no es así. Yo creo que, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que el buen inicio del Barcelona ha distorsionado mucho todo, porque si el Barcelona no hubiera empezado tan fuerte, imagínate, hubiese pinchado una sola vez y estuvieses a 1 o 2 puntos, no hubiera habido este inicio tan de la gente poniéndose nerviosa. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que cometemos el error en ciertos momentos de valorar, de poner, no es una cuestión de listón, es una cuestión de que como el Madrid se ha dejado 4 puntos con el Barcelona, no hacemos un análisis autónomo del Real Madrid, de las circunstancias del Real Madrid, de las lesiones del Real Madrid, sino que todo lo comparamos con el Barcelona y un comienzo normal del Barcelona que hubiese sido que mínimo se hubiese dejado un empate, pues estaría dando lugar seguramente a otros análisis, ¿no? Análisis bastante más amables, más comprensivos con el Madrid. El hecho de que el Barcelona esté tan bien, tan pronto, nos hace distorsionar un poco, ¿no? Seguramente un análisis más cabal del Real Madrid y a lo mejor, ojo, el Barcelona está planificando la temporada para estar muy bien desde muy pronto y después solo acaba pagando y resulta que el ir un poco más despacio por parte del Madrid acaba resultando beneficioso. Eloy, lo hemos comentado varias veces aquí. Yo creo que se sigue confirmando. El papel de Bellingham es muy importante porque es la estrella, ¿no? A ver, estrellas en el Real Madrid son todos, ¿no? Porque qué decir de Valverde, pero es la estrella, digamos, que más ensambla, ¿no? Al resto de estrellas, ¿no? Es la estrella que más complementa, que más une, que más sirve de pegamento. Y creo que ha hecho falta muy poco, o sea, 2 partidos de Bellingham desde que volvió para comprobarlo. Sí, y además, no es un jugador que necesite recibir balones para luego nutrir a los de arriba. Es que si hace falta bajar a por esos balones, no solo para cogerlos, sino para recuperarlos, también. Tiene una conexión especial dentro y fuera del campo con esos jugadores de ataque, se siente como un líder y a mí lo que me está pareciendo una transición muy bonita es lo rápido que está entendiendo también el aficionado, que a veces es el principal problema, que Bellingham goleador, el de la temporada pasada, el de unos números escandalosos, no es el Bellingham que necesita el Madrid a día de hoy. Y a pesar de eso, creo que en lo suyo, para lo que lo fichó el Madrid, está brillando también como el que más, a la hora de hacer jugar al equipo y más en una necesidad tan bestia que tenía ahora el equipo de ese rol, porque no lo tenía desde que se fue Toni Kroos. Y con paciencia también, porque evidentemente no es Toni Kroos, el equipo se va a tener que juntar de otra manera, Bellingham es otro tipo de futbolista, pero está claro que es un poco la pieza que faltaba y que su lesión había sido muy determinante. Y tú has dicho un nombre ahora, que precisamente en esta tertulia no somos dudosos de quedarnos cortos con elogios. Yo recuerdo muchas tertulias de Andrés poniendo su nombre encima de la mesa, aunque no habláramos de él, y es Fede Valverde. Yo os diría que estoy especialmente abrumado esta temporada
con lo que está haciendo. O sea, no es normal la cantidad de balones que recupera, sea cual sea la situación o sea lo complicada que sea la jugada. O sea, me parece algo sobrehumano, hasta el punto que lo estamos normalizando. Y os digo, yo no sé si hay otro jugador en Europa que te garantice ese volumen de recuperaciones y sensación de que está en todos los momentos de partido. Por no hablar de otra cosa que hemos elogiado siempre, del motor que tiene, que es que en el minuto 85, si te tiene que hacer una carrera, te la hace. Entonces, un jugador también que tenía que asumir galones, que ha heredado un dorsal que quizá a cualquier otro jugador le puede pesar, al contrario, está cogiendo las riendas, está sumando mucho al equipo y en una faceta que quizá no es tan vistosa como la de otros centrocampistas, pero a mí me parece fundamental. O sea, creo que no somos, hay una cosa muy buena del Madrid y es que está juntando mucho talento, pero eso a la vez hace que diversifiques tu amor, que se reparta en muchos, en tus favoritos, y nunca uno de esos se hace de Valverde. Pero en un contexto y en un club normal, creo que está dando motivos para ser el jugador bandera de cualquier equipo con el rendimiento que da. Andrés, ¿cómo ves ese centro del campo? ¿Lo vas viendo más ensamblado? También ha vuelto Tchouaméni, que se perdió un partido después del parón. Da la sensación de que hay más escalonamiento, que Bellingham le ha sentado muy bien al equipo y, bueno, lo de Valverde es que yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es ya un estado permanente el suyo. Siempre está entre los 3 mejores del equipo, ¿no? Pase casi lo que pase. Sí, la verdad, yo estoy en el poliamor que está Eloy, ¿sabes? O sea, casi menos monógamo, pero sí, la verdad es que es impresionante y me dolió mucho lo de Camavinga porque con la lesión de Camavinga nos privó de también tener otra pieza más en el centro del campo en algunos momentos y sí que yo cuando atacaron tanto a Tchouaméni, es verdad que tuvo algún mal partido, siempre dije lo mismo, por mucho que un jugador tenga un mal partido, es fundamental ese jugador para la estabilidad del centrocampo. Para mí, el Madrid tiene que jugar siempre con Tchouaméni. Es clave, ¿no? Y en algunos momentos con Camavinga. De hecho, ellos se pueden intercambiar según la fase del partido. Es decir, empiezas con Tchouaméni, quizá si tú tienes que volcarte al ataque, pasar a un pivote con Camavinga, pero es que son fundamentales. Y eso, el Madrid tiene un centro del campo que es muy versátil en ese sentido. Sobre Fede Valverde, ¿qué puedo decir? Estos 2 últimos años se echó a Toni Kroos encima para que Toni Kroos jugase y él abarcó su campo y el de Kroos. O sea, es que es una cosa alucinante. Y todo el campo que abarca este señor es que es increíble, ¿no? Es increíble. La verdad es que el Madrid está, yo creo que ahora mismo en el campo, en una dualidad entre Valverde y Jude Bellingham. Yo creo que son 2 piezas fundamentales de todo el ensamblaje del equipo y así es como vamos. Me da mucha pena lo de Camavinga porque ya te digo que hubiese sido estos partidos, hubiese jugado bastante y hubiésemos visto incluso un poquito, incluso fíjate lo que te digo, yo creo que al menos el partido contra el Mallorca y contra Las Palmas, yo creo que hubiésemos visto unos cambios un poquito distintos y yo creo que en esa faceta Camavinga nos hubiese ayudado mucho esos días. Completamente, ¿no? Porque seguramente no hubiese habido una caída física, habría habido un segundo cambio de ritmo en el partido con Camavinga y son bajas que son muy fastidiadas, ¿no? Hay unos cuantos jugadores que al Madrid le hacen muy especial a nivel físico también, a nivel de poder mantener un ritmo en el partido y Camavinga y Bellingham son 2 de ellos y han estado de baja durante un buen tiempo. Vamos con esa caída que se produce, ¿no? Con el fenómeno que se produce en el estadio. Yo estaba ahí, de Vallejo, o sea, os cuento lo que yo viví en ese momento y lo valoráis como corresponda por vuestra parte. Sale a calentar Vallejo, yo creo que la mayoría del público le aplaude, algo que me parece normal. Yo creo que era la primera vez que calentaba en el Bernabéu en toda la temporada y, bueno, se saben las circunstancias que ha tenido Vallejo y hubo un aplauso, yo creo que de cariño, ¿no? Donde a mí me empieza ya a chocar el asunto y donde yo ya empiezo a no participar, desde luego, de eso es cuando se empieza a corear su nombre, ¿no? Entonces ya dices, oye, vale, el cariño sí, pero ¿qué méritos deportivos ha hecho Vallejo para recibir, digamos que unos cánticos que nos han dedicado otros jugadores que incluso han ganado Copas de Europa con el Madrid, ¿no? Siendo importantes. Después pasa cuando Ancelotti
Ancelotti va a sacar solo a Güler porque Ancelotti empieza a ver que cambia el partido. Y lo notabas en el banquillo, estaba inquieto con el palo del Alavés, mete una bronca ahí tremenda. O sea, a Ancelotti le han remontado una final 3-0 de la Champions y eso lo lleva tatuado de por vida. Bueno, el caso es que el público empieza, bueno, el público, yo creo que se empieza desde la grada de animación y se unen más aficionados, empiezan a decir Carleto saca a Vallejo, Carleto saca a Vallejo. Yo ya, sinceramente, estaba alucinando con esto. Ancelotti cambia de opinión, saca a Vallejo y bueno, y vino, no solo por Vallejo, evidentemente, pero vino una caída del equipo tremenda, desconcentración, 2 goles del Alavés, un par de sustos al final del partido, sensación de que si duraba más se podían perder puntos perfectamente. Me da la sensación, ¿no? Y ahora quiero que opinéis vosotros, que el público, o parte del público por lo menos, vio el partido completamente ganado y cayó en la relajación, ¿no? Igual que el Bernabéu a veces transmite energía al equipo para remontar partidos increíbles y se crea una atmósfera increíble, ayer había ambiente de relajación. Evidentemente los que juegan son los jugadores, el que toma la decisión es Ancelotti, quiero decir, el público no mete ni evita goles, ¿no? Pero tú ves esa sensación. Y después a mí me pareció el resultado final hasta irrespetuoso con Vallejo, porque yo no sé si había cierto choteo. ¿Sabes? Cuando tú estás ovacionando, cuando da el primer toque se le ovaciona, no sé qué, empiezan otra vez con lo de Vallejo, Vallejo, Vallejo. No sé, creo que él mismo, que es un chaval estupendo, pero en mi opinión no apto para jugar en el Real Madrid, clarísimamente, tampoco se merecía eso. O sea, a mí me resultó desagradable. No sé cómo lo veis vosotros. Eloy, empieza tú, por favor. Mira, yo creo que has dado lo primero que tenemos que comentar aquí, lo has dicho tú ahora, y es que quien toma la decisión es Ancelotti. Entonces, en todo esto, por muy surrealista que nos parezca, si realmente Ancelotti ayer sacó antes a Vallejo porque lo pidió el público, me parece una cosa muy amateur. Cosa que pongo un poco en duda porque precisamente Ancelotti no es un técnico así, pero es verdad que por cómo se desarrollaron los acontecimientos y por cómo lo has explicado tú, puede ser que sucediera, que quizá él se relajó de más y quiso contentar. Y luego, claro, a ver, empezando por la afición. Yo creo que no solo a raíz de las redes sociales, sino un poco por el carácter que tenemos en este país, nos gusta mucho la broma. Y creo que lo de Vallejo se tiene que tomar así. O sea, al final creo que es un cántico irónico, que es verdad que al final no estás utilizando alguna expresión que él pueda interpretar como negativa, pero creo que Jesús Vallejo tonto no es. Y creo que ayer pudo interpretar un poco también que eso era algo, no era para premiar lo buen profesional que es, porque precisamente ha habido debate de si estaba siendo un poco mariano por no querer salir del club y quedarse allí, que creo que ya van a ser 10 años de contrato que ha tenido en el Madrid. Entonces, creo que esto habría que entenderlo. Claro, puedo llegar a entender que Ancelotti no perciba ese tono bromista porque quizá pues, al no ser de aquí no sabe de lo que somos capaces los españoles. No lo sé. No tengo opiniones tampoco súper cerradas porque fue algo que no habíamos visto hasta la fecha. Y luego también os digo, creo que el partido de ayer, incluso con Vallejo y cualquier otro canterano en el campo, no debía escaparse así. Puede ser que el primer gol te llegue por un error de quien sea, pero que te marquen el segundo gol ya es un tema de todo el equipo, de estar en tensión y de saber gestionar mejor las jugadas y que cuando sacas del centro con el 3-1 intentar tener una acción larga para que no te vuelvan a tirar un contraataque o te vuelvan a generar peligro. Creo que eso no depende solo de un jugador. Pero fue bastante surrealista. Y vuelvo a decir un poco lo que he dicho antes. Si Ancelotti no tomó la decisión en base a lo que dijo el público, por cómo se desarrollaron los acontecimientos, no parece muy claro. Y bueno, yo creo que es una pena que eso pase. Y lo que comentabas también tú antes, creo que si hay que apuntar a alguien en todo esto, no es a la afición, que al final puede hacer las bromas que considere, sino al entrenador, que es quien en ese caso no se puede dejar llevar por eso. Andrés, ¿qué piensas tú de esta caída del Real Madrid en cuanto al juego, esta desconexión y lo que pasó con Vallejo, ¿no? Y la gestión que hizo Ancelotti también de eso? La verdad es que me da mucha pena por Vallejo porque creo que lo ya ha dado en el clavo. El jugador es consciente de todo lo que pasó ayer. Igual que tú, Ramón, lo fuiste desde ayer desde la grada. El jugador lo vio in situ. O sea, lo vio primero en el banquillo, escuchó su nombre, luego salió a jugar muy mal, que eso es lo que más le habrá pesado a él, porque Sí. todos creemos que
oye, pues qué fastidio, pero es que el propio jugador es el que peor lo debe estar pasando, ¿no? Y luego, pues, si se ha metido en redes sociales, pues yo imagino que lo que habrá leído, pues lo habrá puesto todavía aún más triste, ¿no? Pero lo simplista hubiera sido, pues, esta mañana cargar contra Vallejo, eso es lo simplista, pero para mí, como tú bien dices, Ramón, todo esto empieza antes de Vallejo. El equipo, yo no sé qué pasa, pero hay algunos partidos que se ven muy por encima del rival y en la segunda parte decide ir a piloto automático. ¿Cómo puede ser si lo estábamos viendo todos con ese palo que nos puso de los nervios? Porque ya de repente cambia todo y te tiran al palo. De repente Rudiger y, bueno, Lucas Vázquez pegan un bajón enorme. Pues yo creo que, como bien dice Eloy, para mí la solución no era Vallejo y lo ha pagado Vallejo en sus propias carnes, un partido donde se relaja todo el mundo. No solo Sí, Vallejo lo hace mal, es que se relajan todos. Y yo creo que cargar contra el entrenador, no solamente contra Vallejo, me parece que, no sé, estamos cargando contra unos árboles, pero no contra el bosque. El bosque, para mí, es que cuando el equipo va 3-0, se relaja. Y a mí no me parece normal. Yo creo que hay que incidir en que ahora mismo en primera división te puede remontar cualquier equipo. Entonces, no sé yo, pero a mí me parece preocupante eso, que el equipo cuando se encuentra tan bien se relaje, me parece demencial. Yo creo que incidiría más en eso que en otra cosa. Y yo lo de Vallejo, os voy a decir una cosa de por qué el Madrid está tan bien visto. Porque si bien otro club, que ya sabemos cuál es, no quiero marcar al peor club de todos, pero ya sé cuál es, en la situación de Vallejo, hubiese bombardeado a este chaval hasta sacarlo del club, el Madrid lo que transmite es, no has podido salir del club, lo entendemos, pero no te vamos a echar. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen que dar y yo creo que la afición tendría que tener una imagen con Vallejo. No te pido que la aplaudas, no te pido que digas que juegue ni nada, pero no, lapidar a un jugador como Vallejo que tampoco tiene un contrato excesivo, Vallejo no es problema para el Real Madrid, pues no ha tenido suerte, no ha dado el nivel, te has comido tu contrato, pero tú le llamas al mundo y le dices al mundo del fútbol, nosotros no somos un club que te vamos a echar, que te vamos a lapidar, que te vamos a tirar. Has salido mal, nos comemos tu contrato. Pero es que si no, tú ya lo sabes, el mundo del fútbol, la mayoría de los jugadores saben lo que es el Real Madrid. El Real Madrid, si te habla, te espera. El Real Madrid, si te pone un contrato, te lo respeta. Y eso es una imagen que no deberíamos de sí. perder. Y Sí, de luego hecho, también un inciso, Ramón. sí. Imagínate que decidimos comprar la teoría de que no había burla en los cánticos a Vallejo, ¿vale? Bueno, si en algo ha acreditado positivamente esta grada de animación del Madrid es que apoya a todos los jugadores del Madrid y quiere el bien del equipo, ¿vale? Más allá de las críticas que pueda haber, la realidad es Eso esta, seguro, eso seguro. que apoya a todos, pero creo que si tu intención a la hora de elogiar a Vallejo y si realmente tienes esa voluntad de valorar que ha sido un buen profesional y que nunca ha levantado la voz y nada, tienes que ser un poco más inteligente. Y tienes que interpretar que aunque tú hagas algo de buena fe, puede ser que por lo surrealista que parezca y por los pocos merecimientos que hay para que tú hagas eso, se puede interpretar como burla. Porque tú a veces, de una intención positiva hacia una persona, puede ser que la persona lo malinterprete. Y es lo que has dicho tú. Vallejo no ha hecho lo suficiente como para que ayer, en ese momento del partido, todo se centrara en elogios para él, para pedirle que salga y demás. Punto número 1, porque no es un canterano. Y porque al final, a veces cuando tienes una conexión con un canterano, puede ser que le pidas más. Que pasó en su día una cosa que me pareció bochornosa, que fue a tirar un penalti Benzema y empezaron a gritar que lo tire Morata, y Sí, dices, es una vergüenza igualmente, pero lo puedes llegar a justificar en el sentido de lo que es un chaval, que la gente tiene ganas de verlo y demás. Esto no. Entonces es a lo que voy. Si había buena fe, hay que ser a veces un poco más inteligente es para que, evitar que te malinterpreten, porque es que es si que, no es, no sé, es la que se risa. ¿Y sabes dónde convirtió. pasaba esto, Ramón? Porque yo he ido muchas veces, al final siendo de Barcelona, yo había muchos partidos. Cuando era un poco complicado el partido y veía que el Barça podía perder, iba a verlo al campo, porque me lo pasaba muy bien. Y en el Camp Nou, cada vez que salía a calentar Luc de Jong y empezaba toda la grada a cantar Luc, 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 yo sentía bochorno. Y era tan mayoritario que sentía lo mismo, se están riendo. Y luego de vez en cuando salía y remataba un balón de cabeza y marcaba.
pero no me creo que realmente la gente del Barça pensara que la solución a sus problemas era eso. Y ayer, insisto, fuera esa intención o no, cómo lo percibimos todos y lo peor de todo, cómo lo pudo percibir el jugador, es que había un tono de burla o decir el partido nos da igual, vamos a pasárnoslo bien. Es que la sensación que yo tuve no es que la intención primaria fuese burlarse de Vallejo, era burlarse del partido también, era burlarse de la competición, porque mirad que sobrados vamos con 3-0, que queremos sacar al malo, ¿sabes? Queremos sacar, vamos a animar a que salga el malo porque vamos tan sobrados que no pasa nada porque salga el malo. Esa es la percepción que yo tuve, que a lo mejor, oye, que cada uno de los que participó en esos cánticos, que no es solo la gran animación, había mucha gente en el Bernabéu y cerca de mí unos cuantos. Cada uno tendrá su intención, ¿vale? Unos mejor, otros peor, pero la sensación que yo percibí que pudo transmitirse al equipo es, vamos tan sobrados, está tan ganado esto, que mira, nos vamos a dar el lujo de sacar al malo. Y claro, en este caso, sacar a Vallejo impidió que saliese Jacobo Ramón, por cierto. Yo creo que para la competitividad del Real Madrid, para los siguientes años del Real Madrid, eran más importantes 20 minutos de Jacobo Ramón que 20 minutos de Vallejo, porque Jacobo Ramón todavía no sabes lo que tienes ahí, ¿vale? Tiene buenas hechuras, pero todavía no sabes lo que tienes. Con Vallejo tú ya sabes que tienes un jugador que no te da el nivel ahora mismo ni de primera división. Es la triste realidad y hay que aceptarla. Entonces, me pareció un error doble, porque además costó la mala suerte, costó aún encima la entrada de Jacobo Ramón, ¿no? Porque ya se puso el partido que no estaba para seguir, bueno, pues especulando, ¿no? Con qué podría venirle bien al equipo en el futuro. Había que ganarlo como fuese. Entonces, esa fue mi sensación. Y claro, si yo percibí esa destensión, ¿no? Por parte del público, pues seguramente, y el equipo es el responsable, y Ancelotti es el responsable, y si Ancelotti cambió de opinión, es responsabilidad suya, tiene que responder él. Pero esa extensión yo creo que se le pasó al equipo de alguna manera, ¿no? El decir, oye, pues mira, vamos tan bien que hasta puede salir Vallejo, ¿no? Entonces, al final, el resultado final, para un tío inteligente como es Vallejo, porque creo que es un tío inteligente, es, oye, macho, esto es un poco choteo ya, porque es que el propio jugador no sabía qué hacer, si saludar, no saludar, porque era un continuo, Vallejo, Carleto saca Vallejo, no sé, fue un poco grotesco, creo que no va a volver a ocurrir, sinceramente, porque todos aprendemos de estas cosas y creo que ayer el Bernabéu se llevó un buen susto. Los últimos minutos fueron complicados, de verdad. Creo que a Ancelotti tampoco le va a ocurrir ese tipo de cosas más. Lo hemos sacado gratis, ¿no? La lección, pero creo que yo tuve esa sensación, desde luego, ¿no? Quería hablar con vosotros del arbitraje, sin opinar yo. O sea, antes, o sea, ¿qué os sale cuando os digo cómo fue el arbitraje de, ¿cómo se llama? Muñiz, es que ahora no me acuerdo ya. Pero bueno, Ruiz, ¿puede ser? Muñiz Ruiz, eso es. Muñiz Ruiz. Venga, empieza tú, Andrés. O sea, ¿qué te pareció ese arbitraje? Me pareció malo. Y no por acciones puntuales, sino por todo. La estética del árbitro es mala. No es una autoridad que tú puedas pensar que es como lo que todos pensamos que tiene que ser el arbitraje, que es estás ahí, pero no tienes que estar. O sea, tienes que aparecer lo menos posible, ¿no? En escena. Yo creo que cada vez son más protagonistas los árbitros y sobre todo este árbitro me pareció demasiado protagonista. Yo tuvo muchos errores que son muy difíciles de que pueda explicarlos, porque más que nada la patada que le dan a Vinicius se ve clarísima. Eso es Sí, que es un fallo muy gordo, pero muy gordo. También es un fallo muy gordo el tema del VAR, que te avisen de la patada de Hendrik, porque para mí la patada de Hendrik es roja. Para sí, mí, personalmente, para mí yo también. creo Sí, que es roja. lo Y mismo. si encima te dan la posibilidad de volver a ver esa jugada, que no la vemos casi nunca, que también eso te voy a decir, no la vemos casi nunca, pero en este caso sí, ¿no? Tienes que expulsar al jugador, eso está claro, pero también las amarillas que están poniendo son ridículas, absolutamente ridículas. Es que nos cargan de amarillas a un equipo como es el Real Madrid, que apenas hace faltas. Y sin embargo, al otro equipo se permiten unas patadas. El otro día, que yo vi muy bien que se tiene que proteger a Lamine Yamal, por supuesto que sí, se tiene que proteger a todos los jugadores, incluido Vinicius Junior. Que yo entiendo que sea muy rápido, que yo entiendo que tengas que dar patadas, por supuesto, y hacer faltas, pero tienen que estar castigadas. Tanto que tú puedes dar la patada, por supuesto que sí, porque entra dentro de lo que es una acción defensiva, pero tiene que estar castigada. Lo que puede ser es que asistamos a cada partido a que el Madrid se lleve las mismas amarillas que su rival cuando
es algo que no es normal, ¿no? Y yo creo que si bien este arbitraje para mí no es, por ejemplo, pues como otros que hemos visto que son increíbles, donde hay acciones decisivas que cuestan el partido y todo eso, pero para mí este arbitraje es muy malo y debe ser castigado, igual que castigamos a los jugadores. ¿Por qué no se castigan a los árbitros? Porque yo siempre he sido de los que ha dicho que tiene que haber un componente imparcial por los cuales los árbitros también desciendan. Porque igual que los jugadores, igual que los clubs, descienden de categoría y se Sí. ven problemas muy gordos. Y los jugadores de fútbol que desciende su equipo, alguno, lo mismo no vuelva a ganar nunca el dinero que estaban ganando ese año. Porque esto nunca lo hablamos. Hay jugadores de fútbol que tienen, por ejemplo, un salario y de repente descienden injustamente y no vuelven a ganar ese salario nunca más. Y nunca hablamos de eso. Pero los árbitros también los hay malos. ¿Y por qué no son castigados? ¿Por qué no descienden? ¿Por qué no ascienden otros y vemos cómo son? Yo a mí eso nunca no me ha parecido normal. Y yo estoy con el Real Madrid que tiene que cambiar el arbitraje. Y si nos quejamos, porque hay muchos clubes que se quejan, yo vi al entrenador Luis García quejándose, le digo, menos quejas y más te vas al presidente y le dices, señor, tenemos que cambiar el arbitraje. Porque lo que no puede ser es que estemos en permanente queja y luego no querramos cambiar el arbitraje. ¿Qué queremos? Estar en la queja. Yo, por ejemplo, no quiero estar en la queja, pero me quejo porque puedo quejarme. Es decir, mi club ha emitido un comunicado donde dice que quiere cambiar el estamento arbitral. Entonces yo me puedo quejar. Puedo quejarme porque mi club quiere cambiarlo. Pero el que no quiere cambiar el arbitraje no se puede quejar. Es el arbitraje que quiere. Ha votado a Javier Tebas, no se puede quejar tampoco de los horarios, ha cambiado a esta, al otro y al otro. Pero yo, como mi club nunca ha votado eso, yo me puedo quejar de los horarios y me puedo quejar. Sí, Eloy, ¿qué te pareció el arbitraje? Las tarjetas, lo de Hendrik, lo de Vinicius, todo este follón que se está montando continuamente y que no sé, da la sensación de que es más grave ahora protestar, incluso de forma leve, que dar pegar una patadas. patada, que dar un palo, sí. A ver, yo de entrada quiero pedir perdón por si me alargo un poco, pero es que llevo, especialmente después de este partido, dándole muchas vueltas al tema. Tengo la percepción, quizá tú desde el estadio también, Ramón, de que estamos llegando a un límite, si este ya no es el límite, a nivel de crispación de la afición hacia el árbitro, de los jugadores y demás. Y estamos llegando a un límite no porque la mecha de los jugadores sea muy corta, sino porque los arbitrajes están llegando al límite. Y a un jugador hay que dejar claro que lo que le molesta y lo que le irrita y le fustiga durante un partido no es que en el minuto 70 haya una acción polémica y caiga a favor del Alavés, por ejemplo. No, es que desde el minuto 1 tú sientas que te pitan más faltas a ti que al rival, que te sacan más tarjetas a ti que al rival, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que va pasando cada minuto. Eso es lo que va haciendo la bola grande. No una acción polémica puntual, como puede ser la de Hendrik, que hemos coincidido los tres, que era expulsión. ¿Qué pasa? Que yo siempre, inicialmente, desde que he empezado a ver el fútbol, siempre he pensado, yo creo que los jugadores cuando protestan, punto número uno, lo hacen para liberarse y para desahogarse, porque están en caliente con las pulsaciones altas y les sale esa reacción. E insisto, los arbitrajes están justificando que los jugadores del Madrid salten, no solo Vinicius, porque ayer saltó Modric, que llevaba 20 minutos en el campo, para que hagan saltar a ese señor, ya me diréis lo que tiene que pasar, y Fede Valverde, que tampoco es dudoso de verse en estas. Entonces, yo entiendo que salten. Y punto número dos, entiendo que lo que buscan los jugadores del Madrid es hacerle ver al árbitro que no está siendo justo y ecuánime en las decisiones que está tomando y buscar que de una manera justa las decisiones a partir de esa crítica empiecen a caer un poco de su lado, o ser inteligente y decir, mira, voy a forzar al árbitro, voy a llevarle a una situación de cierto límite para que cuando haya una jugada polémica me pueda sonreír a mí. Porque el fútbol es pillería, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este país esto no funciona. El árbitro que va al Bernabéu y siente que la afición está en su contra y que los jugadores del Madrid se quejan, se crece. Y no se crece por su figura del árbitro, se crece porque quiere que esa bola se haga más grande. ¿Por qué? Porque sabe que va a ser protagonista. Y porque al final lo que te da protagonismo es lo que pasó ayer y que se hable de ti. Porque además, esto que estoy diciendo ahora que puede tener un poquito de premeditación y alevosía, la realidad es que hay árbitros que cuando se retiran y van a entrevistas, alardean de haber sido el primer árbitro que expulsó a fulanito y a menganito.
Entonces, ¿cómo no voy a creer en el protagonismo de los árbitros si ellos mismos, cuando salen del cargo, hacen esto? Entonces, llegados a este punto en el que creo que las críticas no tienen ningún objetivo que cumplir porque el arbitraje es el que es y estamos en el país que estamos, yo creo que el Madrid, de forma inteligente, aunque es injusto, debería parar esto. Y debería hacerle ver a los jugadores que esta batalla está perdida. Y que por suerte para nosotros, siendo un equipo superior a la mayoría de rivales en España, con un mal arbitraje podemos ganar un partido como el de ayer 3-0. Y sé que es una putada. Y sé que cuando llegue el partido importante contra el Barça con el Atlético de Madrid, donde todo se iguala, un mal arbitraje te puede hacer perder el partido. Pero es que no le veo salida posible. Es que no le veo salida posible. E insisto, entiendo a los jugadores. O sea, ayer Vinicius, cuando se ríe del tiempo añadido, no se ríe de los 6 minutos. Se ríe en general de todo lo que está pasando. Y como decía Andrés, de esa falta y de esa tarjeta amarilla que no solo no se la enseñan al rival, sino que se la enseñan a él. Pero es que esto, por desgracia, en este país no va a cambiar. Entonces, como no va a cambiar, creo que esta crispación general que tenemos contra los árbitros y que tienen los jugadores, vuelvo a repetir, justificada, no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, como de ese bando no va a parar, yo confío en que el Madrid aprenda, y es muy difícil y es muy fácil decirlo desde mi posición, a tragar veneno, porque no queda otra y porque es bochornoso y coincido en lo que habéis dicho. Es que no es una acción puntual que es la que luego casualmente ven los aficionados del Barça y del resto de equipos, que ven los partidos del Madrid por Twitter y a poder ser por lo que les enseñe y les explica una cuenta de Twitter que tenga la foto de Iniesta en Stamford Bridge enseñando la camiseta. Pero el partido, cuando tú lo ves del minuto 1 a 90, las pequeñas decisiones son las que perjudican al Madrid. Y eso, por desgracia, no va a cambiar. Y creo que claro, y creo que esa crispación, Ramón y Andrés, al Madrid no le va a beneficiar de los jugadores y no va a conseguir que cambien nada. Crispa al público, crispa a los jugadores, es totalmente cierto. Ayer, por cierto, claro, no lo hemos comentado en el arbitraje, Vinicius se troncha de risa con lo de los 6 minutos, porque es un partido de 3 minutos de descuento y anda que no hemos vivido la situación contraria, ¿no? De que no tenemos el resultado que queremos, ¿no? Y en lugar de descontar pues 6 minutos, descuentan 4, descuentan 3 y entonces es verdad, no había pasado nada en el partido, nada, incluso se habían juntado los cambios de los dos equipos en muchos momentos. Y lo del VAR Nada. fue súper rápido. O sea, lo del VAR fue absolutamente rapidísimo. Es decir, ni un minuto creo que duró. Sí. El otro día igual, el fuera de juego del Villarreal, de Pepe, que yo creo que era fuera de juego. O sea, ahora resulta que en el VAR son unos linces. O sea, fue rapidísima la decisión. Cuando en otros fueras de juego más claros tardan más. Entonces, es que hay cosas que no se entienden. Y luego, ¿le podrían haber sacado la segunda amarilla a Vinicius cuando se ríe del cuarto árbitro? Claro que se la podrían haber sacado, pero seguramente el árbitro principal, al descanso, se dio cuenta, porque los árbitros miran las jugadas, de la que había liado en el minuto 30 con esa acción de Vinicius. Entonces, nos guste más o menos, la compensación existe y a veces te puede beneficiar porque precisamente te vienen de fastidiar. Entonces, a mí me sorprende que en los medios de comunicación se diga tan a la ligera, le perdonaron la segunda amarilla a Vinicius, como si en la primera no tuviera Pues justificación Vinicius de pedir algo más. Es que a veces digo, ostras, estamos teniendo debates donde no contextualizamos mínimamente lo que pasa. Y el ejemplo que he puesto, Modric. Para que Modric con el brazalete de capitán se gane una tarjeta amarilla, que además creo que en el acta ponía por una, no sé... Observación técnica, por una observación técnica. Madre mía. O como no sea eso un eufemismo de insulto o de me cago en tu y seguido de un familiar, yo no lo entiendo. Una observación técnica. 9 tarjetas, ha recibido el Madrid por protestas. 9 tarjetas de las 15 que lleva. Sus rivales han recibido 9. Es decir, el Madrid tiene un saldo negativo de tarjetas amarillas. Porque, fíjate, ¿no? Se critican muchas cosas de Vinicius en cuanto al comportamiento. Nos llevan a veces a debates casi donde caemos por trampa. Y Vinicius todavía no ha hecho una entrada que haya puesto en peligro la integridad de ningún compañero, de absolutamente ningún rival. Vinicius, quiero decir, las fechorías de Vinicius se quedan en todo caso en comportamientos, nunca en entradas como las que él sufre, que le podrían lesionar perfectamente. Y eso también hay que decirlo. Oye, yo prefiero, si soy el rival, prefiero que se burle de mi Vinicius a que me pueda lesionar Vinicius durante un tiempo, ¿no? Siempre va a ser preferible una cosa que la otra. Pero bueno, por rematar esta sección, coincido Eloy, en que el Madrid, de alguna forma, y creo que Ancelotti es lo que trató de transmitir, tiene que aceptar la realidad en la que vive. La realidad en la que vive es un ambiente como el que hay, un arbitraje, bueno, pues que
que está a la defensiva completamente de cualquier cosa que pasa con el Real Madrid. Y si te sigues frustrando, pues vas a seguir perjudicándote, ¿no? Cargándote de tarjetas, perdiendo a jugadores importantes en partidos decisivos. Habrá que adaptarse y al mismo tiempo seguir denunciando que tiene que cambiar, Y es el fácil arbitraje. decirlo desde donde estoy yo ahora, con esta silla, en esta tertulia, en este Sí, contexto tan amable. y a 80 pulsaciones, claro. Claro, es muy fácil decirlo, ¿eh? Y es lo primero que he comentado. Pero desde fuera es la sensación que me da por lo que digo, porque yo quiero pensar que las críticas y las protestas que hacen los jugadores del Madrid durante un partido son para informar sobre todo al árbitro de que está siendo injusto. Pero es que ese árbitro es lo que aprovecha para decir, ah, sí, ¿estáis viendo que estoy siendo injusto? Pues ahora lo voy a ser más. A la tarjeta. Claro, es que Totalmente. Total, no, es que esto es así, es así. Un último tema que quiero sacaros. Vamos a unir esa lesión de Mbappé que hemos conocido en el día de hoy, que le va a hacer perderse aproximadamente 3 semanas. Yo creo que el Madrid, si fuesen 2 semanas, también filtraría 3 semanas para que no haya ninguna duda de que no debe viajar al parón. Al final, las vacaciones de Ancelotti van a ser o bien vacaciones de te doy unos días o bien te lesionas y tienes las vacaciones, pero está claro que una temporada así siempre va a deparar este tipo de temas y bueno, y enfocarlo también de cara al derbi, ¿no? Que se pierde Mbappé y cómo creéis que puede salir el asunto. Primero, Andrés, ¿se ha gestionado bien el tema Mbappé en cuanto a descansos, en cuanto a rotación? ¿Son circunstancias de mala suerte que no puedes prever? ¿Y cómo lo ves de cara al Atlético de Madrid? Porque es quizás el partido más importante que se va a perder de momento. Sí, la verdad es que sí. Creo que a posteriori no deberíamos de jugar a eso del posteriori, porque a posteriori ya sabemos lo que va a pasar y entonces podemos actuar perfectamente, pero la vida real es muy complicado porque no es a posteriori. Tienes que elegir los momentos y las lesiones no tienen momentos. No es venga, se va a lesionar tal día, a tal hora. Es que no se sabe. Entonces, y también los jugadores, y yo sé que esto la gente no lo entiende, pero los jugadores quieren jugar. Y quieren jugar todos los días. Y quieren ser protagonistas todos los días. Y no entienden los descansos. Hay gente que todavía se cree que un futbolista de élite profesional va a decir, voy a descansar hoy porque estoy un poco más cansado y que juegue mi compañero. Por favor. O sea, los que hemos jugado a la redonda, queremos jugar hasta con un tobillo al otro lado. O sea, ¿qué va a jugar tu compañero? Juego yo y que juegue el 10 minutos finales, ¿no? Y eso me parece que Mbappé, yo creo que ya venía un poquito cansado de estos últimos partidos y yo creo que sí que hubiera venido bien que hubiese descansado este partido, pero es lo que digo, o sea, a posteriori no vale, te lo digo en serio, es que no vale hacer una reflexión porque es que, claro, yo hoy diría, venga, joder, pues qué bien, tenía que haber descansado, claro, obviamente, pero es que no solamente es Ancelotti, porque yo creo que se carga mucho contra Ancelotti, que es verdad que al final es el que lo pone, igual que pone a Vallejo, igual que todo lo demás, pero hay que entender que los jugadores quieren jugar siempre y seguramente no te lo ponen fácil, igual que no te lo ponía fácil Cristiano, igual que no te lo ponía fácil Messi, igual que no te lo pone fácil ni siquiera el último jugador en valor del mundo y de primera división. Quieren jugar siempre. Y yo sí que es verdad que yo personalmente creo que ya Mbappé le hubiera dado descanso hoy. Es mi opinión, pero tampoco quiero cargar contra Ancelotti ni contra nadie porque al final los jugadores, no sabemos lo que pasa ahí dentro. Lo mismo Ancelotti diría, venga, descansa hoy, lo mismo Mbappé diría, no, es que ya estoy marcando goles y no me cortes la progresión, o lo Andrés, mismo... casi seguro que eso se produjo de conversación porque Mbappé se había tocado el sábado esa parte, ¿no? Sí, y sí, seguramente hubo una conversación de, bueno, Kylian, ¿cómo vas? A lo mejor es un buen día para descansar. Y que el otro le dijo, bueno, ya, pero es que estoy cogiendo ya la dinámica, me estoy entendiendo con los compañeros. Claro, la pero decisión final es del entrenador, eso también hay que decirlo. te digo una cosa, yo donde quiero incidir más es en que no hay recuperación para los jugadores. Estamos jugando cada 3 días. Es que, fíjate, ni los jugadores recuperan, ni los jugadores pueden recuperarse porque juegan cada 3 días, pero es que ni siquiera el espectador, nosotros no podemos recuperar. Es que estamos prácticamente, joder, pasan 2 días y otra vez otro partido. ¿Y qué partido? De la Liga, de la Champions,
un torneo de la galleta que se han inventado de la National League. Que no, ahora se toman tus jugadores con la selección. Llegó un momento en el que estoy preocupado por Eloy, porque Sánchez nos va a lesionar Eloy. En serio, sin jugar, se va a lesionar porque no tiene recuperación de espectador entre partido y partido. Yo, aunque vaya a decir cosas que pueden sonar y que son contrarias a lo que ha dicho Andrés, creo que son compatibles y creo que son dos realidades que conviven. Al final, hay una cosa que el aficionado nunca analiza y que me parece muy interesante que ha dicho ahora Andrés, que es lo que quiere el jugador y cómo tiene que gestionar el entrenador lo que quiere el jugador. Y si este jugador además se llama Kylian Mbappé, es muy difícil que si tú le planteas si quiere descansar y tú ya se lo preguntas, es decir, no se lo impones y te dice que no, que luego tú le impongas que tiene que descansar. Ancelotti tiene ese sistema y seguramente es lo que pasó. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes un calendario como el que tienes actualmente y tienes un escenario como el de esta semana, tú tienes que minimizar riesgos. Y evidentemente minimizar riesgos no te garantiza el éxito, porque el otro día podría haber pasado perfectamente en el partido que descansó Vinicius, que lo saques en el 60, porque te tiene que resolver el partido y que a los 5 minutos le pegue un pinchazo y se rompa. Y justo en ese partido tú habías decidido que descansara. Pero el fútbol es así. Todas las lesiones tienen una parte de mala suerte y de que son imprevisibles. Pero ante una situación tan compleja en la que es muy probable que vayan cayendo, creo que hay que intentar minimizar al máximo. Y yo pienso a día de hoy que si Ancelotti pudiera volver al pasado, ayer le hubiera quitado antes. Pero claro, es lo que decimos, claro, a toro pasado se ve todo muy bien, pero sí que da la sensación esa de que es que al final estamos teniendo una pérdida muy importante para el partido del Atlético de Madrid. Ahora tenemos la sensación de que justo pasaremos al 4-4-2 con Modric, porque seguramente Ancelotti se quiera guardar en el banquillo a Endrick y Arda Güler como revulsivos, y es un escenario de partido bastante menos ambicioso y esperanzadora que si estuviera Mbappé. Y claro, hemos tenido la mala suerte de que ha caído en un partido que parecía que no iba a jugar porque iba a ser titular Endrick, y te queda esa sensación de que se podría haber gestionado mejor. ¿A toro pasado se ven las cosas mejor? Sí, pero creo firmemente que Ancelotti podría haberlo gestionado mejor. Y si no te digo durante el partido, te digo en esa conversación que ha comentado Andrés, que estoy convencido que tuvo con Mbappé. Pero a lo mejor no es... Estoy incluso un poco más que convencido. Pues entonces, a lo mejor, Ramón, esa conversación, en lugar de con interrogantes, se debería haber sido informativa. Y decirle, mira, Kylian, sé que te puedes enfadar un poco, pero que sepas que he tomado esta decisión porque, y vuelvo a repetir, si era fácil decir lo que he dicho antes de los árbitros, decir lo que estoy diciendo yo ahora, como si yo pudiera ponerme delante de Mbappé y explicarle estas cosas, es todavía más, pues eso, todavía más fácil. Pero claro, creo que tal como está el calendario, si la competición en sí misma no te va a proteger, tienes que ser tú quien les proteja. Y a lo mejor esto va a obligar a Ancelotti a ser más tirano de lo que realmente es, y va a tener que acabar diciendo un día en rueda de prensa, con lo bonachón que soy yo con los jugadores, que les dejo autogestionarse porque suele salir bien, me está obligando la Liga, la UEFA y todas las competiciones a tener que ser el malo de la película y tener que obligarles a descansar. Pero es que no va a quedar otra. Y mi única esperanza, por enfocarlo positivamente, es que esto sirva de algo. Si esta mini lesión, porque al final también creo que tenemos que celebrar que es una lesión pequeñita, si esta mini lesión sirve para que en otra situación parecida, que las vamos a tener esta temporada, cuando lleguen al campo de entrenamiento en Valdebebas, se vaya a acercar a Ancelotti a Mbappé y Mbappé le diga, mister, no hace falta que me digas nada, ya sé que mañana no juego, pues mira, eso que nos llevamos. Pero claro, a ver qué pasa el domingo. ¿Estáis los dos convencidos de que Ancelotti va a tirar de Modric y va a hacer un 4-4-2? ¿Le dais alguna posibilidad a Endrick o a Güler? Creo que hay matices entre Endrick y Güler. Es decir, si tú pones a Endrick, claramente estás apostando por un 4-3-3. No te estás dejando un revulsivo arriba, claro, en el banquillo. Es decir, estás apostando todas las naves, ¿no? a esa opción. Si metes a Güler, estás jugando con la posibilidad de ser un 4-4-2, pero también un 4-3-3, ¿no? Siendo Güler el de la banda derecha y Rodrigo más de delantero. Y con Modric, pues claramente la apuesta es el 4-4-2 y soltar más a Bellingham. ¿Qué creéis que va a pasar? Con Eloy lo intuyo porque ha dicho lo de Modric. ¿Y qué queréis o qué os gustaría que pasase? Que son pueden ser dos respuestas diferentes, quizás.
Bueno, yo muy Andrés. rápido, bueno, Ah, si bueno, no te tú iba a decir, termina tu Eloy, sí, porque yo ya lo has dicho antes. ya sabéis lo que pienso, creo que va a jugar Modric. Y si me preguntas una alternativa, por la contraposición y por lo que yo sentiría cuando publique la alineación, si veo ese nombre ahí, te diría Endrick. Pero con los pies en el suelo, no le ha dado ninguna titularidad. Endrick creo que por muy bien que le vea Ancelotti, entiende que está también en un año de adaptación, que en su día Rodrigo y Vinicius pasaron por el Castilla y Endrick no va a pasar por ahí, pero sí que tiene que pasar por el aro en muchas cosas a nivel de protagonismo. Y me parecería alucinante para tomarle la tensión y la fiebre a Ancelotti si la primera titularidad de Endrick con el Madrid es en el Metropolitano. Entonces, creo que será Modric. Y si me preguntas quiero y tengo que hacer la carta a los Reyes Magos, te diría que ver a Endrick en el 11 titular me haría sentarme a ver el partido con, vamos, con una sonrisa muy tonta. Y dejaría de lado el poliamor, Andrés. Me centraría solo en Endrick en ese Solo en caso. Endrick. ¿Tú, Exacto. Andrés, cómo lo ves? Yo un poco igual, la verdad es que me encantaría ver a Enrique en el Metropolitano, poniendo nerviosos al personal. Es que fíjate que a lo mejor Andrés conseguiría, porque yo espero un partido en el que, fíjate, ¿no? Tenía especiales ganas de que jugase Mbappé, porque era un partido donde todo el odio, toda la tensión iba a estar centrada en Vinicius. Y Mbappé, de repente, como eso, en segundo plano, a lo mejor ganando el partido él, ¿no? Con un par de goles. O sea, no era algo, era algo que yo podía imaginar más o menos de forma probable. Es decir, oye, van a centrarse tanto en Vinicius que se van a olvidar que hay un tío ahí, que Mbappé, que. Y claro, Endrick podría equilibrar un poco la balanza, porque Endrick es, bueno, ya lo ha demostrado, ¿no? Es un jugador que no se deja amedrentar, que, bueno, que puede tener ciertos excesos, desde luego el de ayer lo fue. Y a lo mejor eso incluso liberaría algo a Vinicius, ¿no? O sea, hasta ahí sube el listón Endrick. Sí, igual que hay poliamor, también hay hate amor, ¿no? O sea, también ellos se dividen entre el odio por varios, no solo por uno. Por eso te digo que Endrick, tengo la sensación de que Endrick va a causar un poquito de inaversión entre mucha gente. Visto su carácter, me da a mí que si no tuviera un poco con Vinicius, con Endrick, pues va a ser un poquito más, ¿no? Pero sí, más allá de eso, yo creo que va a jugar también Modric. Creo que vamos a volver al 4-4-2 del año pasado con Bellingham de enganche y arriba los dos brasileños. Y mi apuesta, pues obviamente, a mí me gusta mucho Güler. Yo creo que quizá Modric no esté para 60 minutos y menos en el Metropolitano. Yo debería para menos minutos, pero yo en vez de Modric sacaría a Arda Güler. Pero bueno, y también te digo una cosa, me falta Brahim Díaz. Creo que Brahim Díaz Baja el importante, año sí. sí, muy importante, porque yo creo que el año pasado para mí fue el mejor en el Metropolitano y le he hecho en falta y también a Camavinga, porque yo creo que este partido era perfecto para él. Hubiésemos jugado con Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham. ¿Descartáis que Camavinga después de mes y medio, porque va a entrar en la convocatoria, salvo que algo se tuerza en algún entrenamiento de los que quedan, descartáis que Ancelotti le ponga de inicio? O sea, va a ser en todo caso un recurso en la segunda parte. Sí. Sería sorprendente. Sí. Y yo creo que no pasa nada, chicos, por decir cuál es el único motivo por el que Modric va a jugar, a pesar de que evidentemente es Luka Modric y puede hacer un gran partido. Pero el único motivo es estatus. Porque creo que sobre el papel la discusión tendría que ser, como bien apuntaba Andrés, si Güler, que te puede aportar a nivel de templanza de juego, pero también a nivel de trabajo y a nivel de, sobre todo, veneno en área contraria, tener un rol más parecido al de los partidos de la temporada final, pero al final tienes a Modric en plantilla y algún partido así lo tienes que poner para tenerlo contento y para que te siga sumando desde ese rol de banquillo. Y si ahora que están todos y la mayoría lesionados no pones a Modric, pues no sé cuándo lo vas a poner. Y si has decidido quedártelo y le ofreciste la renovación, aunque sea durante un año, es precisamente porque crees que lo tienes que tener contento y lo tienes que gestionar de esta manera. Pero creo que motivos futbolísticos para ponerle antes del partido no hay. Ojalá salga bien y este cortecito me lo publique alguien en redes sociales y me diga que marcó gol de fuera del área, que dio una asistencia a Bellingham y que sacó el córner en el último minuto para que marcara de cabeza a Rudiger. Ojalá. Pero sobre el papel es un tema de jerarquía y le facilita mucho hacer ese 11 a Ancelotti. Sí, no pasa nada por decirlo. Yo creo que no pasa nada por decirlo y no pasa nada por prever que
que va a tirar de Modric en ese partido, aunque yo creo que optaría por otra solución. Pero bueno, muchísimas gracias por este rato que hemos pasado. Creo que hemos hecho un buen repaso a lo que ocurrió ayer y lo que puede ocurrir el domingo. Y nada, ya os emplazo la semana que viene para volver a charlar un rato del Madrid. Os mando un fuerte abrazo. Un placer, que vaya muy bien. Hasta luego.